días y muchísimas gracias por invitarme a este desayuno. En el guión que me habéis remitido figuraba pues unos comentarios y unas reflexiones sobre el emprendimiento en el sector de los medios de comunicación. Creo que luego también hablaremos un poco de este tema tan de moda que es la tasa Google, pero bueno, es un campo para hablar largo y tendido. Intentaré ceñirme al tiempo que me habéis dado, porque no es una situación fácil la que ahora mismo atraviesan los medios de comunicación y tampoco es fácil describir las iniciativas que se están desarrollando en la línea del cambio de modelo industrial, del modelo empresarial dentro de ese sector, ¿no? La base de partida es que estamos en un entorno que se ha ido quedando manifiestamente antiguo, manifiestamente obsoleto, porque los lectores, es decir, los clientes, es decir, los lectores de los periódicos, los diarios en este caso, están abandonando el producto, lo están sustituyendo por otros productos que están en Internet. Y lo están abandonando, yo creo que por dos grandes razones. Por una parte, porque los periódicos no se identifican como producto con lo que demanda el público que antes los compraba y ahora no. Y por otra, porque también en ese sentido los profesionales de la comunicación que están en los periódicos tradicionales de papel, con su voluntad o sin su voluntad, pero están intentando sustituir muchas veces al poder y suplantarlo, indicando lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y quizá ese papel que están jugando los profesionales del periodismo pues no está siendo aceptado por la sociedad, y una manera de rechazarlo es esta, ¿no? Las cifras demuestran que las ventas de los periódicos están cayendo paulatinamente desde hace ya bastante tiempo. Periódicos que hace unos años pues vendían en el kiosco 300.000 ejemplares, cerca de 300.000 ejemplares, hoy están vendiendo 100.000. Los porcentajes de caída, a pesar de los maquillajes que se hacen y de las promociones, pues son muy preocupantes, y a eso se añade una situación económico y financiera de las empresas que editan estos medios pues bastante delicada, con grandes endeudamientos, con decisiones que tomadas poco antes del inicio de la crisis pues se han demostrado fallidas, se han demostrado perjudiciales para la cuenta de resultados, con grandes compras o grandes operaciones de toma de control que supusieron contraer deudas excesivamente altas y que ahora están pasando factura, ¿no? En ese entorno clásico, las soluciones que se han venido buscando para paliar la crisis, para mejorar las cuentas de resultados, son soluciones también muy tradicionales, pues son regulación de empleo, recorte de plantilla, recorte de gastos, pero en ningún momento han sido soluciones que pasasen por una reflexión sobre el modelo de organización de las empresas periodísticas, sobre el modelo del producto que se está haciendo, que es un producto abierto, donde todo tiene cabida, donde cabe desde la información internacional hasta el horóscopo, cuando en realidad ya en los medios digitales cualquier lector puede entrar y buscar sus páginas especializadas en determinados temas: internacional, política nacional, economía, el propio horóscopo o los servicios más de utilidad ciudadana, como pueden ser hospitales, farmacias, cines, teatros, todo este tipo de oferta informativa. En ese sentido, pues yo creo que lo que ha sucedido es que estas empresas, con esos sistemas de solución tradicionales, quizá sin percatarse de que lo que estamos es ante un cambio en el modelo industrial, un cambio en el modelo organizativo, un cambio más profundo que estrictamente puede suponer una crisis de ingresos o una crisis por la pérdida
de lectores, pues les ha llevado a soluciones muy tradicionales también, y que yo al menos no veo que tengan una salida cierta en un futuro próximo. Yo creo que ese declive es prácticamente imparable. Con esto no estoy diciendo que vayan a desaparecer, pero sí creo que se van a ver muy menguadas sus ventas, y va a tener que reducirse mucho el tamaño de lo que ahora son esas empresas, ¿no? Frente a ese modelo, pues lo que tenemos es la aparición de un periodismo más fresco, de unas empresas mucho más frescas, más pequeñas, apoyadas en un criterio que nunca se debería perder de vista en el emprendimiento ni en la gestión de los negocios, que es que hay que reducir los gastos y los costes al máximo para tratar de que los ingresos sean superiores, y con eso pues ir creciendo poco a poco, sin grandes riesgos, sin asumir deudas para crecer mediante compras o sin hacer operaciones excesivamente arriesgadas. Eso lo que ha permitido es que haya una vuelta de un espíritu mucho más profesional, pequeñas plantillas de periodistas, pequeños grupos de periodistas que se aunan en torno a una cabecera digital y que con su trabajo, con su esfuerzo, con su participación, pues están sacándolas adelante, implantando también ese criterio de buscar un periodismo mucho más selectivo, más enfocado al público, más pendiente de qué es lo que está demandando en este momento el público y los lectores, en este caso los visitantes a esas páginas, ¿no? Yo creo que esa nueva filosofía, que también supone un cambio, como decía antes, en el modelo de organización, estamos ya alejándonos de estas grandes organizaciones con centenares de profesionales de la información, con centenares de profesionales relacionados con el marketing, la publicidad, la distribución. Si uno piensa en el modelo tradicional, un periódico hoy impreso se hace prácticamente igual que hace 2 siglos. El proceso de fabricación es el mismo. Han evolucionado los teléfonos, han evolucionado las televisiones, han evolucionado los automóviles, todo ha evolucionado tecnológicamente, y sin embargo este proceso sigue siendo el mismo. Más rápido, más limpio por las nuevas tecnologías, pero al final es un proceso de creación de una información que va a una planta industrial donde se hacen una serie de operaciones que finalmente se plasma y se imprime en un papel que pasa por una rotativa que corta los ejemplares, los empaqueta, mete esos ejemplares en un camión de distribución, y si uno quiere llegar al punto de venta pues a una hora entre las 7 y las 9 de la mañana, o entre las 8 y las 9 y media, porque después ya no se venden los periódicos, pues tiene que tener unos horarios, tiene que tener un sistema de impresión múltiple repartido por toda España, porque si no, pues no se llega a los puntos más extremos del país. Bueno, este es un proceso, insisto, que no ha cambiado prácticamente nada. Frente a eso, ¿qué estamos? Pues estamos ante unas herramientas de trabajo que permiten inmediatez, que permiten reaccionar con presteza a lo que está pasando, que permiten llegar inmediatamente al público y que permiten operar y actuar profesionalmente en términos periodísticos sin pasar por todo ese proceso industrial que no hace más que restar tiempo, restar esfuerzo y restar recursos económicos y humanos en ese proceso de llegada al punto de venta, ¿no? Desde esa perspectiva yo creo que hay mucho camino por recorrer y que estos grupos de profesionales que se están aunando en torno a las nuevas cabeceras, a los nuevos periódicos digitales, pues están dando, yo creo, buscando y encontrando pues las respuestas que los grandes grupos de periodismo o de comunicación no han encontrado todavía. ¿Por qué? Pues porque mantener estructuras tan gigantescas para producir periódicos digitales, los costes siguen siendo los mismos, pero no la relación no la parte de los ingresos, que todavía en los periódicos digitales pues es bastante reducida. En cambio, estos grupos, estas empresas mucho más pequeñitas, con
con grupos de profesionales más reducidos, pues sí son capaces de mantener una cierta estabilidad entre los ingresos y los gastos y son capaces de ir progresando poco a poco en su apertura a los públicos, y hay ejemplos conocidos. Pues está ahí el ejemplo del Confidencial, que ya tiene 13 años en el mercado y que se ha hecho con una importante porción de lectores en el mundo de la prensa digital. Tenemos el ejemplo del diario .es y tenemos el ejemplo también de Te Interesa o de La Información, como ejemplos de productos que han salido pues hace relativamente poco tiempo y que están pues ya suficientemente consolidados y con unas buenas cifras de difusión en el sector de la prensa digital y que compiten de tú a tú con los periódicos tradicionales, ¿no? Yo creo que es un cambio lógico, es un cambio necesario y obligado. Es que estamos viendo en las últimas semanas cómo han cambiado los directores de los tres grandes diarios nacionales, La Vanguardia, El Mundo y El País. Yo no creo que los problemas de los periódicos se vayan a solucionar con un cambio de director. Yo creo que hay unos problemas mucho más intrínsecos a la propia actividad y al propio modelo de negocio sobre el que está montada la edición de periódicos, y que mientras eso no se resuelva no se va a poder resolver el problema. Por eso este nuevo formato de sociedades, este nuevo formato profesional, pues yo creo que sí permite tener los valores de toda la vida del periodismo de investigación, del periodismo riguroso, del periodismo de calidad, del periodismo que busca a sus lectores donde le interesa, porque sabe identificar cuáles son las necesidades de esos lectores, frente a un periodismo que está trabajando con unos costes y en unas organizaciones tan gigantescas que es incapaz de poder reaccionar con presteza y con la exigencia de los nuevos tiempos a lo que piden esos lectores, ¿no? Yo creo que hay que innovar todavía mucho, que el periodismo digital tiene para mí algunos puntos débiles. Es la creencia de que cualquiera puede hacer periodismo en la red, de que un señor por la calle puede hacer periodismo. Yo creo que, no digo que eso no sea cierto, pero creo que para construir marcas, para construir valores en torno a una compañía, se necesitan equipos, se necesitan profesionales, y que, bueno, me parece muy bien la espontaneidad de alguien que va por la calle o escribe sus propios comentarios o se convierte en periodista por una mañana o por una tarde, pero al final detrás de un producto de los que estamos hablando tiene que haber una organización más pequeña, obviamente, como decía, que las que existen ahora, pero tiene que haber profesionales también que sepan identificar esos gustos del público, que sepan hacer el diseño de las páginas, que sepan diversificar los contenidos, que sepan buscar la publicidad, que esa publicidad además es mucho más exigente. Gracias a Internet tú puedes conocer quién te lee, quién no te lee, qué tipo de públicos reciben esos anuncios, y por lo tanto puedes medir el impacto de tus campañas publicitarias, cosa que en la prensa escrita, en la prensa tradicional, es más complicado y no es tan nítido ni tan claro, de tal manera que aquí el anunciante sí puede tomar decisiones rápidas y muy precisas sobre sus audiencias. Entonces yo creo que este es un cambio imparable, y que en la medida en que van a ir creciendo los nuevos formatos digitales de los periódicos, van a tener que ir acomodando su tamaño y van a tener que ir acomodando sus organizaciones los grandes periódicos que hoy conocemos. Este es un poco el resumen de la situación. Entonces, desde el punto de vista del emprendedor, pues yo creo que es claramente un campo para emprender, y la prueba es que los proyectos que ahora mismo se están desarrollando, y he citado antes 3, pues son fruto de espíritus emprendedores, de profesionales con capacidad de emprender, igual que también en otros proyectos
Hace años pues también ha habido emprendedores en la prensa tradicional, pues El Mundo es el proyecto de un emprendedor, o en su día el Grupo Recoletos fue un proyecto de unos emprendedores, y que lo que ocurre es que el campo de trabajo y el campo de actividad de un emprendedor hoy no es el mismo, en el mundo de la comunicación no es el mismo que el que había hace pues 20 años. Y en esa medida pues yo creo que los emprendedores no pueden renunciar, como decía antes, a profesionalizar las empresas y a no perder nunca de vista que el principio básico de la supervivencia consiste en gastar menos de lo que ingresas y en crecer a medida que vas consolidando tus posiciones y tu cuenta de resultados. Crecer antes de tener los ingresos pues es prácticamente un suicidio, ¿no? Muchas gracias por haber acudido al instituto. Tenemos varias preguntas de periodista a periodista. Ha mencionado, así un poco por encima, el periodismo ciudadano o incluso la iniciativa del propio periodista a ir por libre, lejos de un medio, e informar. Ante la falta de credibilidad, sobre todo en los últimos años, de las grandes compañías, de los grandes medios de comunicación, ¿usted no cree que el freelance o que el periodista haga su propia marca a veces hace un poquito de justicia al servicio social, que es la información, más que al negocio? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo me estaba refiriendo más al periodismo espontáneo. El freelance es una opción perfectamente válida y muy profesional para los tiempos que corren. Una fórmula de cambio en las organizaciones tradicionales podría ser pues que sus periodistas fuesen freelancers y que estuviesen adscritos a un determinado periódico, pero que no formasen parte de las organizaciones, sino que fuesen periodistas, digamos, entre comillas, autónomos, que tuviesen su propia, se pagasen ellos su seguridad social, su teléfono, sus transportes, no tuviesen una dependencia una dependencia laboral tan rígida como la que hay ahora pues, en las plantillas de los periódicos tradicionales, qué duda cabe. Hombre, la caracterización de eso son los blogs, los diarios digitales, para los periodistas pues, de opinión más conspicuos, pues reservan unos blogs, les ponen unos títulos, y que la columna periodística en el papel es el blog en la red. Y eso pues lo que permite es mucha más flexibilidad, el no tener, como decía antes, los frenos y no tener los tiempos que tiene la industria tradicional. Y aquí pues hombre, hay una capacidad de respuesta mucho más rápida, mucho más intensa y mucho más adaptada a la realidad, sin que transcurran casi 24 horas desde que uno escribe su columna hasta que aparece publicada, ¿no? Pero 12, 14 horas sí pueden pasar. La concentración empresarial, por ejemplo, sobre todo en el sector del periodismo, merma ese servicio a la sociedad que es el de informar. Bueno, yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto que los grandes grupos son mucho más vulnerables a la hora de mantener los valores de independencia, de rigor, de imparcialidad. ¿Por qué? Pues porque esta es la necesidad perentoria de ingresos, de mantener cuentas de resultados que ya están muy debilitadas, pues les lleva pues, a estar bajo la influencia no siempre buena de los grandes anunciantes, que comprometen mucho dinero, mucha inversión en estos medios tradicionales. Esa es una ventaja con la que están jugando pues, los medios digitales más jóvenes, que no necesitan de tanto volumen de inversión, no se sienten tan comprometidos con la inversión publicitaria de esas empresas y en consecuencia mantienen, digamos, un grado de independencia, un grado de cierta rebeldía contra pues, los criterios que en algunos casos se imponen en la prensa tradicional, ¿no? Así que hay muchas veces que, no digo que el anunciante presione directamente, pero bueno, pues en función de qué tipo de anunciante sea, qué cantidad de dinero invierta en los medios, pues puede haber, digamos, detalles en el tratamiento de las noticias
que afectan más directamente a esos anunciantes. Yo creo que eso en el periodismo digital, en los periódicos más jóvenes, en los periódicos donde los profesionales han tomado la responsabilidad de desarrollar los proyectos, pues eso es verdad que las inversiones publicitarias son más pequeñas, pero el grado de autonomía, o al menos la sensación que ellos tienen de libertad, es mucho mayor que en los otros medios, que están muy dependientes de las inversiones publicitarias de estas grandes compañías, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta en relación a lo que has puesto como ejemplo de diario digital que haya tenido éxito, has puesto a Te Interesa la información. Yo solo quiero decirte que si yo creo que dos medios se juntan es porque algo no les ha ido bien, porque si no, no se juntarían. Pongo el ejemplo de, por ejemplo, si yo puedo vivir en un piso solo, ¿para qué me voy a arriesgar a meter a otro para compartir gastos que a lo mejor me deja los pelos en el lavabo, ¿no? Algo así, solo esa puntualización. Y luego también preguntarte si crees que el gobierno o alguien debería entrar a poner un límite a la concentración empresarial en medios informativos para asegurar la pluralidad. Bueno, empiezo por la última. Hay una comisión de la competencia y cada vez que hay operaciones de todo tipo, en fusiones, compras, adquisiciones de empresas, pues se analiza los porcentajes de mercado que tienen las empresas resultantes y en esa medida pues se autorizan o no determinadas operaciones en toda la Unión Europea y en Estados Unidos, y que eso es una cosa habitual. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, con la situación de extrema debilidad que tienen muchos grupos de comunicación, pues parece muy lógico que se haga de la necesidad virtud, y en ese sentido no debería extrañar que se produjesen procesos de concentración empresarial o procesos de fusión entre marcas cabeceras de periódicos. No necesariamente tiene por qué pasar por concentraciones y fusiones empresariales. Eso ha sucedido ya en algunos otros países europeos, sucede también en Estados Unidos y no sé por qué aquí pues no va a suceder. Yo creo que tarde o temprano asistiremos a una lógica racionalización del sector como consecuencia de la crisis. Es una norma habitual en cualquier sector de la economía que entre en crisis el que haya fusiones y haya compras y haya saneamientos, consolidación empresarial dentro del sector, y aquí pues yo creo que debería ser también igual, de manera que a lo mejor pues el mapa de la comunicación en España cambia, se va a reducir el número de cabeceras porque al hilo de los buenos viejos tiempos pues nacieron muchas cabeceras, quizá con una presencia algo artificiosa, pero yo creo que lo lógico y lo racional es que eso ahora se module y que haya un proceso de concentración o de saneamiento empresarial. Respecto a la fusión, hombre, uno puede fusionarse por lo que tú dices, pero también puede fusionarse porque cree que con una fusión le van a ir mejor las cosas, porque uno puede aportar, en lugar de... si tú metes a alguien en tu casa, a lo mejor lo que te aporta es que te pone un buen mobiliario doméstico, o te pone unas buenas instalaciones electrónicas, en fin, puede ser que llegues a un acuerdo con él porque os conviene a los dos el uniros, ¿no? En este caso yo creo que efectivamente hay una historia de intereses coincidentes, hay una historia de intereses complementarios, y en esa medida pues lo que se ha considerado es que sumar es mucho mejor que restar, y que la suma de las dos, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la eficiencia de esa organización, el resultado va a ser mucho mejor que cada uno por separado, como estaban antes, ¿no? Esa es un poco la filosofía de la unión entre la información y Te Interesa. La información pues tenía valores muy interesantes como empresa, y Te Interesa tenía también valores muy interesantes, no coincidían y por lo tanto son muy complementarios, y eso es lo que ha llevado a esa fusión, ¿no?
Y la última que te hago yo, ¿qué modelo le recomendarías a un emprendedor que empieza ahora, por ejemplo, sale de la universidad y quiere montarse un medio? Porque ¿hay vida más allá de la publicidad o no, para ti? Bueno, ese es el otro gran debate, si además de la publicidad pues hay que cobrar por los contenidos. Es un debate complicado, yo no tengo todavía un criterio muy claro, porque además las mismas cosas no funcionan para todos los países ni para todas las sociedades. Hay países donde el pago es habitual y por lo tanto desde el principio a la gente en Internet, por ejemplo, se le ha obligado a pagar. No es extraño pues que la gente pague por visitar una página, pues el Financial Times o el Wall Street Journal. Hay otros medios que manejan el abierto con casi todo abierto, un porcentaje, un 70% abierto y un 30% cerrado. Aquí en España prácticamente nadie se ha atrevido todavía a poner de pago, nadie se ha atrevido a ponerlo. Ha habido anuncios, hay periódicos que teóricamente tienen zonas de pago, pero uno al final puede acceder, si es suscriptor, puede acceder a esas zonas. No sé, perdón, yo creo que este es un tema que hay que tratar con cuidado. ¿Por qué? Porque al final hay una parte de commodity en los contenidos que son los mismos en cualquier web que uno visite. Uno puede encontrar el mismo contenido a estas horas si entra en una página web, el mismo en 7 páginas web. Entonces, si una es de pago, ¿yo por qué voy a tener que pagar si lo encuentro en otras 6 gratis, ¿no? Bueno, también es verdad que en la medida en que uno aporta valor añadido a la información, aporta columnistas, aporta blogs, aporta análisis detallado y riguroso, puede tener en eso una excusa, entre comillas, para cobrar. Pero ya por la información solo es muy difícil, yo creo que es muy difícil cobrar. Y ese es un debate que en España no se va a resolver a corto plazo. Yo creo que va todavía a tardar tiempo. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Realmente a mí el mundo periodístico, y yo lo veo casi como cliente, no tengo ninguna experiencia dentro del sector, pero desde fuera quizás la impresión es que algunos medios del mundo anglosajón desde hace tiempo tienen un nivel de implantación en el mundo anglosajón relativamente global. ¿En qué medida, si Latinoamérica empieza a tener una clase media y empieza a evolucionar y a converger a determinado plano de occidentalización, en cierto modo, más que lo que podía tener hace 40 o 50 años, ¿en qué medida tú crees que los medios en español, en habla hispana, pueden llegar a tener ese aspecto pseudo-global, al menos dentro del ámbito del lenguaje castellano, de los que hablamos español? Es decir, ¿en qué medida algunos medios de origen España o de origen México o de origen Chile o de origen el que sea pueden llegar a tener una difusión potente dentro de todo el mundo latinoamericano, que yo desde fuera me da la impresión de que en el mundo anglosajón quizás ha ocurrido con algunas cabeceras y con algunas cosas, y sin embargo en el latino, en el español, en la órbita del castellano, hasta ahora parece que no había ocurrido? Sí, eso es así, ¿no? Hombre, en las dos grandes webs periodísticas españolas, de los dos grandes periódicos, fundamentalmente El País y El Mundo, hay un número de visitantes muy elevado que está en América, especialmente en América. Pero sí es cierto que los proyectos que ha habido para construir un gran medio de influencia indiscutible en todo el ámbito del español, pues yo creo que eso no se ha conseguido, ni en el mundo del periódico impreso, a pesar de las ediciones locales que se han hecho, a pesar de proyectos de desarrollo en periódicos en México o en Argentina
o de radio en algunos países de Iberoamérica, eso no se ha conseguido. Quizá porque las audiencias son todavía locales, tienen raíces muy locales, sus intereses muchas veces no coinciden con lo que nosotros creemos desde aquí que son sus intereses, y quizá por eso pues no se ha consumado. Pero yo sí creo que tarde o temprano llegará ese gran portal o llegará esa gran web que aglutine bajo una sola marca una gran potencia informativa para toda España y toda lo que es América Latina. Sobre todo teniendo en cuenta también que creemos que toda América Latina mira hacia nosotros, pero tenemos que pensar que hay una parte cada vez más importante de América Latina que mira hacia el Pacífico y que sus negocios están también en el Pacífico y que se orienta mucho en temas económicos y culturales también hacia el Pacífico. Y en esa medida pues también tendremos que responder a esas exigencias y a esos retos, pues facilitando la información que ellos necesitan en determinados ámbitos de su actividad. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de la actividad económica. Solo si tú te adaptas a las necesidades de tus lectores, y tus lectores no son iguales en Chile que en Colombia o que en Perú, tienen siempre elementos diferenciadores, tienen siempre peculiaridades que hay que saber identificar y hay que saber detectar para poder adaptarte a ello. Pero en esa medida yo creo que llegaremos a ver un gran periódico digital donde todo eso se pueda encontrar y podamos encontrar pues al mejor analista chileno o al mejor contador de historias colombiano o a un periodismo de investigación argentino pues de alta estima, ¿no? de alta calidad, ¿no? Pues supongo que para finalizar volvemos un poquito al principio, al inicio de su ponencia. Ha hecho dos puntualizaciones que me han llamado mucho la atención. Hablando de la crisis del sector periodístico, ha dicho que el lector no se identifica cada vez menos con las cabeceras y que muchos periodistas se han erigido como un sustituto del poderoso. Siempre ha habido líderes de opinión, siempre ha habido gurús de la información, pero sí que es cierto que en los grandes hitos históricos, sobre todo últimamente las grandes cabeceras, esos grandes gurús no han estado a la altura y han demostrado un gran conflicto, han dejado entrever un gran conflicto entre responder a la sociedad o a los intereses políticos y de los anunciantes. En ese nuevo modelo, como a modo de conclusión, el futuro del periodismo, para que el modelo de negocio sobreviva, hay que ser menos periodista, y para ser buen periodista hay que atender menos al modelo de negocio. No, yo creo que el periodismo tiene que tener una vinculación importante con el modelo de negocio. Es decir, la condición número uno para poder ser independiente es que el medio gane dinero. En la medida en que el medio no gana dinero o el medio tiene pérdidas, es mucho más vulnerable. Su rigor, su independencia, su capacidad de hacer llegar al público una información de calidad es mucho menor. En ese sentido, yo creo que la vuelta a las bases, el back to basics que hablábamos antes, de empezar a construir la cuenta de resultados teniendo en cuenta que uno no puede gastar más de lo que ingresa, que es un principio que se aplica a cualquier economía, empezando por la economía individual de cada uno, pues yo creo que eso es muy bueno para estos proyectos emprendedores de los que hemos hablado, ¿no? Y que en esa medida pues van a poder construir un horizonte de trabajo y de permanencia en el mercado apoyado en los valores que todo buen periodismo tiene que tener, y eso pues a mí me hace tener muchas esperanzas de que va a continuar la calidad del periodismo en esa línea, ¿no? Cuando yo decía que los periodistas muchas veces tratan de sustituir a los políticos, ¿a qué me refiero? Pues que a que los periodistas están algunas veces instalados en la creencia de que ellos son los que tienen que decirle a los demás lo que tienen que hacer, cuando ellos lo que deberían hacer es analizar lo que hacen los demás. Hay verdaderos
lugares sagrados en los que, según los periodistas, no se puede entrar porque es traspasar las fronteras de la intimidad de las personas. No sé, yo voy a poner un ejemplo que me parece bastante ilustrativo, ¿no? Cuando hemos visto lo que le ha pasado al presidente francés, a Hollande, bueno, pues nada, esto es un tema de su vida personal. Bueno, yo no, seguramente es un tema de su vida personal, no lo voy a discutir, pero yo también pienso que los ciudadanos franceses seguramente se preguntan si Hollande dedicaba suficiente tiempo a pensar, en lugar de cómo iba a salir del Elíseo o cómo iba a volver al Elíseo o qué policía le iba a acompañar o qué motocicleta iba a llevar o dónde iba a ver a su pareja. A lo mejor los ciudadanos franceses se preguntan, bueno, ¿y este señor cuándo pensaba en la seguridad social o en la reforma laboral o en cómo resolver el déficit público o en si me puede a mí bajar los impuestos? A lo mejor está tan ocupado con otras cosas que no tiene tiempo para pensar en lo que tiene que hacer realmente, que para eso le he votado, para eso le hemos puesto ahí, para que defienda nuestros intereses al menos 16 horas al día de las 24, otras 8 que las dedique a dormir, a descansar, porque 16 horas cansan mucho cuando uno tiene que hacer una tarea política tan ingente como es gobernar un país. Entonces, bueno, yo creo que sí se podría, sí es un asunto público lo de Hollande, no, por mucho que la prensa o alguna prensa se empeñe, sí es un asunto público. Otra cosa es que queramos reconocerlo o no, y entonces pues la gente que es muchas veces más civilina en eso y más racional y más lógica que los profesionales, no entiende que eso es un asunto privado, sino que eso forma parte muy importante del asunto público, que es en manos de quién estoy y quién me gobierna y cuánto y qué seguro puedo estar yo de que este gobernante está poniendo lo mejor de sí mismo y lo mejor de sus capacidades para hacer las tareas de gobierno y no para otras cosas. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que tenemos muchas veces prejuicios, vivimos instalados en prejuicios y en mitos que teóricamente no se pueden saltar, que esto forma parte de la vida. Bueno, vamos a ver si a lo mejor revisamos un poco algunos conceptos que también se nos han podido quedar anticuados, que también nos han podido contribuir a distanciar de esa sociedad a la que nosotros tenemos que, o los periodistas, deberíamos servir con todas nuestras fuerzas, ¿no? A que mejorase y a que sea una sociedad más justa, ¿no? Y más libre.